Y qué montón de jóvenes hay sin sentido de vida, en un momento que parece más fácil que nunca, que hay un montón de oportunidades. ¿Cómo le recomendarías a un joven que se siente perdido, que le preguntas qué quiere hacer y te dice que nada, que no sabe hacia dónde tirar, encontrar ese sentido de vida? Pues hombre, yo le recomendaría que tuviera conmigo una charla de 1 hora. Pero si no pueden... En vez de una palabra, de 1 hora. Con eso bastaría para explicarle todo esto que estoy diciendo y conocerlo lo suficiente como para saber hasta qué punto es capaz de desarrollar una palabra muy íntima que es la vocación. La vocación siempre fue una especie de teatrillo de la vida que no sabemos lo que es. Sentirse llamado a ser médico, militar, cura. ¿Y cuándo has oído tú esa llamada? Nunca. Yeah. Eso no es así. La vocación es una cosa que se aprende, ¿no? Y se aprende al hilo de la profesionalidad. En realidad la vocación, para que alguien luego tire de ese hilo y mantenga esa cuerda tensa de la vida y dé sentido a su vida, se va aprendiendo. Por lo tanto, la disposición a aprender, el estar siempre aprendiendo y repitiendo y mejorando, es la vocación. Eso es muy útil para los jóvenes, siempre y cuando no se la queme el sistema. Porque claro, si yo tengo vocación para algo y he estudiado para algo y luego el sistema me impide desarrollar ese algo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Me cambio? ¿Abandono la profesión? ¿Me dedico a otra cosa? Un chico reciente que me decía, voy a coger lo que tengo y me voy a ir a dar la vuelta al mundo. Cada vez hay más esto, ¿no? ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Bicicleta, andando... Y doctor, parecido a esto, ¿no? Tienes a una persona que acaba de acabar sus años de universidad y salta al mundo que hay fuera, porque lleva, no 4 años, lleva toda su vida encerrado en un aula, con un siguiente año que saben lo que tienen que hacer, y de repente le cortas ese hilo de la vida que estaba siguiendo y ya no hay más cuerda de la que tirar, ya se ha acabado. Ahora ya sí que ya no es cuestión de seguir la cuerda, sino ir palpando todo el mundo, ¿no? E ir andando por tu camino. ¿Qué le recomendaría a esa persona para tomar una buena decisión en su vida? ¿Le recomendarías directamente entrar a un puesto de trabajo para ganar experiencia? ¿Le recomendarías darse la vuelta al mundo? ¿Le recomendarías no hacer nada y esperar a ver cómo se siente? Me pide el cuerpo retrotraerme al siglo XIX, por favor, a los ricos europeos que decían que para ser una buena persona, una gran persona, cuando ya tuvieras madurez, tenías que hacer la fase de estudio, fase de viaje, fase de trabajo. Claro, la fase de viaje para un rico europeo pues era irse a Roma, a Italia, ¿no? Para nosotros, a veces es irte a hacer un máster. Ahora lo lógico sería, acabo una carrera, me voy a hacer un máster. Y luego ya desarrollo profesional, laboral. Profesión y labor no son lo mismo, por cierto. Son 2 cosas diferentes. Claro, eso está muy bien, pero ¿cuál es el problema de los máster? Que todos los que empiezan un máster piensan, tengo que aprender técnicas prácticas para hacerlo bien. Pero claro, los másteres deberían realmente profundizar en la fundación teórica de lo que eres, de lo que vas a hacer. Más que decirte, bueno, vas a hacer unas cuantas prácticas que no sé qué, eso es trabajar. Y trabajar y repetir. En condiciones de laboratorio no funciona. Así es que yo les invitaría a 2 cosas. Viajar, metafóricamente o realmente, pero aprovechar para formarse, para estudiar, para profundizar en los fundamentos teóricos de lo que son, de sus profesiones. Pero ¿y no cree que eso puede ser una excusa para evitar el miedo a lanzarse? Porque hay una parte ahí de valentía, ¿no? Que hace falta ya no te hace falta más preparación, te toca primera consulta, te toca ya la primera grabación. ¿Cómo le evitarías ese ocultar el miedo? ¿Cómo le ayudarías a reconocerlo para saber cuándo ser valiente y cuándo ser más profesional? No estoy seguro de que sea una cuestión de ser valiente o no, porque es una cuestión de preparación, número 1, y de oportunidad también, porque claro, ahora estamos hablando demasiado teóricamente, porque tendríamos que bajar mucho más al terreno de lo real y decir, bueno, vale, tú has acabado una carrera o una formación profesional, lo que sea, un grado, lo que tú quieras, y ya tienes la licencia para trabajar. Pero hay muy pocas profesiones. Los pioneros en esto hemos sido siempre los médicos, que después de hacer una carrera tengamos un periodo de formación. Yeah. Claro, pero no se lo podemos pedir, no existe para, por ejemplo, los maestros, o los abogados, o yo qué sé, o los fontaneros, vamos a los fontaneros, ¿no?
No estudias un grado y a continuación te vas un año a trabajar con un fontanero que te va a enseñar los trucos, las técnicas, lo que sea. Si se diera eso, entonces el tercer paso, que es encontrar un nicho laboral donde puedas desarrollar lo que de verdad has hecho, y ahí viene el gran problema, el nicho laboral, ¿no? Claro, pero esto está muy poco resuelto en países como el nuestro, y supongo que en muchos países peor todavía, ¿no? El paso de lo que es la formación teórica a la formación práctica para luego el trabajo, no hay esa concatenación de hechos en muchas profesiones, en muy pocas. Te sueltan, pones un cartel en la calle y ya eres lo que sea, lo que ponga en ese cartel. A mí me da pánico eso. Has dicho antes viajar metafóricamente. ¿A qué te referías? Porque antiguamente viajar era viajar. Por ejemplo, esto estaba muy extendido en Australia. Todos los jóvenes australianos, una vez que acaban su carrera, casi por obligación, tenían que estar 2 años fuera de Australia. 2 años. Joder. Sí, viajando, aprendiendo, ganándose la vida, buscándose la vida. Lo sé seguro, no estoy opinando por opinar. Claro, ese tiempo de viaje era muy formativo. Problema, luego cuando volvías tenías que recuperar la profesión si es que querías serlo. Me da igual lo que fueses, ¿no? Tendrías que volver a estudiar, tener libros, o durante ese viaje seguir estudiando. Estudiar y repetir, estudiar y repetir, estudiar y repetir, siempre. La metáfora es, vale, yo no puedo viajar, no tengo posibilidades de viajar fácticamente. Bueno, pero hay muchas formas de viajar. Hay una forma de un viaje mental, un viaje interior, un viaje a través de las redes. O sea que ahora mismo tenemos muchas formas de ampliar el horizonte de lo que soy. Es decir, que hay un dicho en medicina que es muy útil para eso. El médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Entonces ahí viene la formación del viaje, que es la formación de la persona. No de lo que hago, sino de lo que soy, de cómo soy, de la maduración, de la sensación de que me valgo por mí mismo, de que me puedo buscar los 3 pies del gato en Estados Unidos o en Colombia, donde sea, ¿no? Y esa es la que me refería con el viaje metafórico, que en el fondo es un viaje hacia acá y un viaje hacia los codos, siempre. Tener en cuenta que al final, lo que sea un joven que ha hecho lo que sea una profesión, una carrera, dentro de unos años depende de lo que repita. Si repite algo mal. Si no tienen que le corrija, peor todavía. Si lo repite bien, mejor, irá aprendiendo y cada vez será mejor. A eso me refería. Okay. Un viaje, ¿dónde está ese viaje? En ti. Da igual que estés en Italia o en una esquina de tu casa. Doctor, estamos hablando mucho de la parte profesional, pero me viene la pregunta, y más hacia los tiempos que nos acercamos, ¿qué somos cuando no hacemos? Porque justo ahora se habla de que con la IA igual llega un momento en el que mucha gente no trabaje, tenga una paga, porque la IA va a ser más productiva que nosotros. Y claro, la gente piensa que el problema viene porque no vamos a tener trabajo, pero yo creo que va a venir el problema porque vamos a tener problemas de sentido de vida, de qué vamos a ser, qué somos. Entonces, mi pregunta va, cuando una persona no hace algo, no hace su profesión, ¿qué es? Claro, es una pregunta muy complicada. Luego hablamos de la IA, ¿no? Sí. Hablamos de la IA. Sí, porque si no hablamos de la IA no vamos a poder responder a esto, ¿no? ¿Qué eres cuando no eres nada? Cuando no tienes profesión. Cuando no tienes una profesión. Pues tendrás que buscar algo que tenga que ver con la humanidad, ¿no? Con el ser humano. ¿Qué es lo que somos? Bueno, pues seres humanos que hacemos cosas. Entonces ahí está el paso a la actividad. ¿Qué es lo que puede hacer una persona que no tenga una profesión y que tenga, por ejemplo, suficiencia económica? ¿No? Si no tiene suficiencia económica, buscarse la vida. Ya está. Claro. Como sea. Hombre, procura buscarte la vida bien y si trapicheas, que no te cojan. Y si no trapicheas, pues procura que la cosa vaya bien, ¿no? ¿Qué hace una persona cuando no tiene una profesión, un destino, una cuerda que le tienes en el futuro y tal? Pues dar tumbos. Entonces los da tumbos que muchos tienen que ver con el desarrollo de actitudes y de comportamientos inadecuados. Y esos comportamientos inadecuados acaban en mi consulta, casi siempre, ¿no? La búsqueda de lo que yo quiero ser, de lo que yo puedo ser, de lo que yo debe ser, es un trípode. Este trípode lo he explicado
Igual, cientos de veces. Cuando he encontrado personas así, siempre les digo, mira, te voy a hacer un trípode. Hay una palabra que uso para esto que es trilemas, 3 lemas, ¿no? Sí. Salud, dinero y amor. Bien, un trípode. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Me da igual. Una pata. Pregúntate, mira para adentro. Inteleje. ¿Qué es lo que significa eso, mirar para adentro? ¿Tú qué quieres? Yo ser vago. Vale. ¿De acuerdo? Y para ser vago, ¿qué tienes que hacer? Pues aprender a vivir de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos. Vale. Estoy de acuerdo. Buena teoría. Vamos bien. ¿Qué quieres, ser vago? ¿Qué quieres? ¿Qué puedes hacer? ¿No? Pues esto. ¿Y qué debes hacer? Si esas 3 patas están asentadas, a lo mejor te sale bien. Pero si una de esas 3 patas no está asentada, pongamos, quiero ser vago, de solemnidad, y vivir en la vagancia. De mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos, es decir, del aire, del cuento chino, de lo que sea. Y resulta que tienes dentro el pepito grillo que te dice que malo eres, o estás haciendo mal, o ese pepito grillo es tu familia, etcétera. Pues no, el trípode se cae, ¿no? Si se cae empiezas a tener tensión, ansiedad, no funciona. Equilibra ese trípode. Cuando te pase eso en la vida, dibújate ese trípode y haz que las 3 patas midan lo mismo. Un taburete no se cae, no pasa nada. Lo que uno puede no hacer nada, pero no por eso no es nada. Porque el ser y el hacer no son lo mismo. Creo que un entrevistado vuestro hace muy poco decía algo así. Lo importante es saber compaginar lo que se es con lo que se hace, lo que se es con lo que uno tiene, con lo que uno posee, que no es lo mismo, ¿no? Ahí tendríamos que remontarnos a teorías de la configuración del yo, que tienen que ver con psicólogos clásicos, por ejemplo Erich Fromm, ¿no? Aquel famoso autor del miedo a la libertad, etcétera. Y con muchos otros psicólogos modernos que están fundamentados en las teorías de humanistas, fundamentalmente. ¿Podrías repetir el trípode? ¿Cómo es? Es decir, el trípode este que has comentado, ¿qué preguntas se tiene que hacer la gente en casa? ¿Qué quiero? ¿Vale? ¿Qué puedo? ¿Qué debo? Vale. Siempre eso. Da igual. Vamos a poner un ejemplo. El que queráis. Un fontanero. Fontanero. Me gusta la fontanería, yo quiero ser fontanero. ¿Puedo serlo? Tú sabrás. ¿Has cogido alguna vez una llave inglesa, un alicate? No. ¿Pero lo has probado alguna vez? ¡Puh! Una vez la probé y es que eso... ¿Debes ser fontanero? No, ¿verdad? O primero tienes que aprender a usar el alicate, la llave inglesa, lo que sea, ¿no? Me da igual lo que sea. Entonces, si esas 3 patas encajan, hagas lo que hagas. Y si lo haces con veracidad, ahora viene otro trípode que hay que aplicar a este para que este funcione. Si lo haces con veracidad, con autenticidad, es decir, si tú este trípode de verdad es auténtico, no es pura filfa, pura fantasía, quiero ser conductor de Fórmula 1, vale, pero si no tienes carnet de conducir y además resulta que no has cogido un coche en tu vida, además el Fórmula 1 tú crees que es una cosa que sale en la tele y tal, ¿para qué te vas a plantear esto, no? Da igual lo que sea. Para que el trípode funcione, lo primero que tienes que hacer con la elección de qué quiero ser o qué quiero hacer en la vida es que sea auténtica. ¿Tú qué quieres ser? Yo quiero... ¿O tú qué quieres hacer? Yo viajar. Te he preguntado tú, no lo que dicen en la tele. Claro. Tú, mira, para adentro. A ver, uy, vas a tardar, no sé. Vuelve dentro de un mes, piénsalo. ¿Vale? Siguiente cosa, para que sea de verdad este trípode funcione, tiene que ser primero auténtico, que cuando tú lo digas es porque de verdad lo has pensado, lo piensas para ti, etcétera. Segundo, tiene que ser factible, es decir, que si resulta un sueño, una ilusión, pues las ilusiones son vanas, se las lleva el viento, ¿verdad? No es lo mismo tener ilusión por algo que ser un iluso. La segunda pata no se basa en el ilusionismo, se puede basar en la ilusión, en la curiosidad, pero la curiosidad hay que sustentarla, Y tercera cosa, tiene que ser repetible, porque si no la repites, no aprendes. Aristóteles decía, aprendemos lo que repetimos. Un pelín más allá de Aristóteles, como si lo estuviéramos mejorando a fecha de hoy. No hacemos lo que repetimos, no aprendemos lo que repetimos, somos lo que repetimos. Vosotros sois esto porque repetís esto.
Y bueno. yo estoy aquí porque me he pasado toda la vida repitiendo mensajes semejantes a este. Y ya está.